¿Sabías que solo cambiar tu manera de preguntar podría cerrar más ventas y superar ese temido "me lo tengo que pensar"? Pues de eso voy a hablar con Joaquín Fernández y por eso quédate en esta entrevista. Bienvenidos a Maestros de Vida en Tinku Televisión, el programa con el que nos inspiramos de los líderes que están cambiando el mundo gracias a sus proyectos. Ahora lo voy a hacer con Joaquín Fernández, que es experto en técnicas comerciales, con una técnica que él llama el arte de la pregunta y que ha formado a cientos de profesionales. Así que Joaquín, bienvenido a Maestros de Vida. Pues nada, agradecido por este espacio y con ganas de compartir. Pues vamos a empezar a compartir porque lo primero es el arte de la pregunta. Qué importante es esto de preguntar para poder vender. Pues sí, parece como muy básico, ¿no? El hecho de escuchar al comprador y sin embargo, pues bueno, simplemente darte cuenta, ¿no? Como tú intentas vender todos los días y cuántos vendedores hay de los que llama Paco Umbral, de estos que son los que vienen a hablar de su libro y no te dejan o no te escuchan y cuántos realmente preguntan. Sí, así que es una de las grandes claves a la hora de cerrar ventas. ¿Por qué hay tanto miedo a vender? Pues es buena pregunta. Sí, yo durante mucho tiempo me la estuve preguntando. Es que incluso vender parece que está como mal visto socialmente, ¿no? Y qué malo tiene vender, si vender estás compartiendo tu experiencia a cambio de algo que es compromiso y el compromiso es dinero. Pero sí. ¿Dónde está el problema en la venta? Pues yo no sé si desde pequeño nos lo meten en la cabeza. Yo sí recuerdo que yo estudié empresariales, no vimos ninguna asignatura de ventas, que tiene su gracia, ¿no? Vas a una carrera que se supone que vas a vender, pues nada, no vimos nada. Me fui 2 añitos a León a hacer investigación de mercados. Allí recuerdo igual que no vimos nada de ventas. Y jamás se me va a olvidar una charla que tuvimos al final de la carrera de un comercial que vino a darnos una charla sobre su día a día, sobre cómo vendía. Y acabó la frase, estaríamos como 200 personas o así. Y acabó la charla diciendo, seguramente más de uno en esta sala acabe trabajando de comercial. Y yo nunca se me va a olvidar el pensamiento que me vino. Y es, qué mal se me tendría que dar en la vida para acabar trabajando de comercial. No tenía experiencia suficiente, excepto los bombones que había que vender en el colegio para el viaje de fin de curso y algún... Sí, la libretita, ¿no? Y la lotería ahora que se acerca. Ahí está, pero no tenía ninguna base para pensar eso sobre la venta. Y desde ese día que tenía 22 años, 2012, ya ha pasado el tiempo, hasta hoy que tengo 37, creo, pues me ha tocado vender de todo, hasta los 28 por cuenta ajena y de los 28 hasta hoy, cursos de cierre de ventas. Y entonces, para ti, por supuesto, que vender no es nada malo. Yo te tengo que ser sincero que inicialmente lo odiaba, no me gustaba. Sí, hasta que un día me di cuenta que lo que no me gustaba era no vender. Que vender me gustaba mucho. Y sí, las preguntas poderosas las conocí en ese proceso. Claro, pero es verdad que quizá el miedo de la venta viene al miedo al no, al rechazo. Pero si tú sabes gestionar esas preguntas, como haces, ¿no? Con ese arte, puedes hacer que no haya un rechazo como tal y por tanto podemos acabar con ese miedo. Sí, la venta nos conecta con un espacio que como seres humanos huimos y es el miedo al rechazo. Entonces, intelectualmente entender que el cliente no te rechaza a ti como persona, sino que rechaza tu producto o tu servicio, es muy fácil de entender, lo podemos entender ahora mismo. Y sin embargo, realmente la clave y la gran maestría de las ventas es aprender a dominar eso que se mueve habitualmente en el estómago. Cuando alguien te dice que no y estás un día entero fustigándote porque lo has hecho de pena o porque lo has hecho muy mal, pues realmente el gran maestro de las ventas es el comercial que se desapega a nivel emocional del resultado y que sabe que su trabajo es conseguir un sí, pero también conseguir un no. Y me gusta eso, pero sobre todo porque se desapega del resultado, o sea que está más en la otra persona que en él mismo. ¿Cómo es esto? Explícamelo un poco más para que yo lo entienda. El vendedor debe saber cuál es su trabajo y debe saber que la peor respuesta que te pueden dar es el mándame un email, el me lo tengo que pensar, el déjame que lo mire, todas estas tonterías que contamos los seres humanos para... Es una excusa perfecta para acabar la conversación y déjame en paz, ¿no? Eso es, para no tomar una decisión, porque puede que haya un interés en la otra persona, pero el gran vendedor es el que acompaña a través de las preguntas, que por eso es lo que yo llevo años enseñando, no a través de convencer, que muchas veces vender
Da la sensación de que es convencer a la otra persona. Y sin embargo da mucha paz cuando como vendedor sabes simplemente preguntar como si fueras un niño pequeño. En vez de preguntarle ¿por qué no me compras? ¿Por qué no me compras? Porque como hacen los niños pequeños, pero de una manera más sutil para que esa persona por sí misma se responda y reflexione por qué no compra o por qué no compra. Y si la respuesta es que realmente no es el momento para esa persona, no es un fracaso. Todo lo contrario, es un buen trabajo del vendedor. Un vendedor debe saber quién es su cliente y debe saber decirle al cliente que no le quiere vender o que no le puede vender. Es que el otro día me pasó que me vino en la casa donde vivo, pues las personas que están vendiendo las placas solares. Y cuando vio mis cosas, que yo tengo familia numerosa por mi hijo que tiene minusvalía, pues vio las facturas y dijo, no te metas en este rollo, pues vas a perder pasta. Y me gustó porque fue el primer comercial que fue muy sincero, porque han pasado unos cuantos ya, y todos al final te dicen, no, pero sí, porque si siempre buscan una excusa por la cual te van a... Oye, te lo intentan colar. Pero desde el principio dijo, no, es que no es tu momento, ¿para qué? Y me gustó como comercial en eso, porque me sentí escuchado. Sí, no estamos acostumbrados. Tenemos entendido la venta como el típico que te viene con su producto o su servicio y te avasalla hasta que le mandas a paseo, que es muy raro encontrarse un vendedor que primero pregunta para cualificar, o sea, no solo pregunta en beneficio del vendedor para descubrir si te puede ser de ayuda o no, sino también pregunta para que tú por ti mismo te des cuenta si te puede ser de ayuda o no. Y a partir de ahí, sí, si en el momento que cualificas a una persona y ves, por ejemplo, que la factura no le merece poner placas, tienes la obligación o deberías de tener la obligación como vendedor. Y la moral, ¿no? La moral, sí. Y la ética. Esa persona, si tiene que referenciar a alguien para poner placas, estoy convencido que te vas a acordar de ese comercial. Igual por supuesto. No, sí. Pues dejadme que a vosotros que estáis ahí, que os recuerde que estamos en nuestro canal de YouTube de Tinku, y que si aún estás, y por supuesto, que no te pierdas al darle al suscribirte, porque si no te vas a perder muchas historias, y se me va hasta la voz. Perdona, Joaquín. A ver. Que se nota que estamos en directo, ¿verdad? ¿no? Ya. A ver, quiero seguir con esta idea porque me está gustando desde el escuchar a los demás. ¿Qué tipo de preguntas son las que tú muestras? Pues mira, habitualmente la pregunta puede nacer de la cabeza o puede nacer del estómago. La buena pregunta siempre nace de la curiosidad, y la curiosidad habitualmente suele estar más conectada al estómago que a la cabeza. ¿Cómo saber que una pregunta no es buena? Pues cuando es demasiado larga o cuando metes tu opinión en la pregunta. Entonces, hay algo que como vendedor da mucha paz, por lo menos a mí me es de gran ayuda, que es mostrarme ignorante. Es estar delante del comprador y no hacer caso a esa voz que tengo en mi cabeza, que creo que no soy el único, ¿no? Que tiene una voz dentro de su cabeza que le habla todos los días. Creo que no. ¿No? Eso nos pasa a todos. Me deja más tranquilo. Nos pasa a todos. Pues en vez de escuchar a esa voz, da mucha paz y el hecho de mostrarte ignorante y simplemente estar atento a lo que el comprador te está contando. Y desde ahí vas a saber cuáles son las buenas preguntas. Una buena pregunta es una pregunta corta y una pregunta que nace de la curiosidad. Es que veo que hay tanto paralelismo entre un buen vendedor y un buen periodista que me encanta, porque muchas veces preparamos los periodistas muchas preguntas, ¿no? Y lo hemos hecho, te lo he preguntado antes, y al final digo, pero sí es mucho mejor fluir, ¿no? Y cuando en una conversación comercial también se fluye, claro, todo cambia, claro. Porque estáis bajando a dos personas que realmente se están entendiendo. Eso es, sí, mucha gente que formo que son copywriters, que vienen de formación de periodismo, les peta la cabeza cuando se dan cuenta de lo poderoso que es preguntar en reunión de venta. Porque ellos dicen, oye, yo estas preguntas las estoy utilizando en mis entrevistas. Pues es lo mismo. Realmente una sesión de venta debería ser un proceso de descubrir, un juego de descubrir cuál es la realidad de la persona que tienes enfrente, y a partir de ahí, si ves que con tu solución le puede ser de ayuda, perfecto. ¿Qué suele pasar habitualmente? Que la gente no pregunta. Entonces el comprador habla, no consigue la información del comprador en este caso, el vendedor habla, el comprador no le cuenta nada, y llega un momento que el comprador está harto de esa persona que no calla
y le dice eso de, bueno, déjame que lo piense y te digo algo, cuando sabe perfectamente que no le va a comprar. ¿Y qué suele pasar en el vendedor? El vendedor muchas veces se queda con esperanza. Sí. Cuando claro. no ha sido capaz de derribar la objeción. No ha sido capaz de preguntar para descubrir, por ejemplo, qué es lo que le impide a esa persona tomar una decisión. O sea que el camino ideal será no que el vendedor venda, sino que el comprador se compre. Pues sí, al ser humano nos encanta comprar y sin embargo no nos gusta que nos vendan. Pero al final es eso, tú le estás guiando para que compre tu servicio, pero realmente quien lo compra es él, no eres tú el que se lo vendes. Ahí está, y da mucha paz como vendedor darte cuenta que no tienes la capacidad de manipular la mente del comprador. Sí puedes persuadir. Pero es que es justo lo contrario, ¿no? A lo que socialmente está asignado, a la venta. La venta es justo persuasión, ¿no? Ahí está. O manipulación, perdón, ¿vale? Cuando realmente no lo es. Lo que tú estás ofreciendo es lo contrario, es escucha activa y sentir y ofrecer, ¿no? Es que incluso es imposible, o sea, es imposible. Yo todavía soy un enfermo de la mente y de descubrir el poder de la mente y trabajo mucho en mi propia mente y yo por lo menos en mi experiencia he visto que es imposible conseguir un sí de la otra persona si te va a decir que no. Se le puede persuadir, las preguntas poderosas ayudan mucho para que alguien se dé cuenta que tú eres una inversión y no un gasto. Te pongo un ejemplo, a mí me contrata... Ponme esas preguntas, ¿cómo has dicho? Que preguntas poderosas. Preguntas poderosas. Sí, que se utiliza mucho en el mundillo del coaching, pero es muy sencillo. Al final es, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro. Yo a la gente que le ayudo, o mis clientes, les ayudo a cerrar sus ventas. Entonces, en sesión de venta muchas veces son conscientes de lo que vale mi mentoría, por ejemplo. El precio lo saben y es una de las preocupaciones que pueden tener. Pero pocas veces nos paramos a pensar cuánto dinero estás dejando de ganar por no vender, por no cerrar tus ventas. Entonces, cuando tú tienes un vendedor delante que te pregunta eso y te dice, oye, de las 5 reuniones de venta que estás teniendo al mes, ¿cuántas estás cerrando? Vale, estoy cerrando una. Vale, ¿cómo sería si cerraras 2? Y de repente la persona, yo qué sé, gente que me contrata, venden marketing. Pues de repente dicen, oye, pues mira, si cerrara 2, tendría la posibilidad de ganar 2.000 euros más al mes. Y de repente, al año más o menos, ¿cuánto sería? Y de repente echan números y se dan cuenta, hacen 2.000 por 12. Sí, eso son un número bastante bajo. ¿Significa que lo estás perdiendo? No estás perdiendo ese dinero, pero sí estás dejando de ganarlo. La competencia se está llevando un trabajo que tú no vas a hacer. Entonces esos cálculos, cuando un vendedor te ayuda a través de sus preguntas a que los hagas en tu mente, pues ayuda a darte cuenta que es un regalo invertir en ti mismo y aprender de una vez por todas a cerrar tus ventas. ¿Y cómo te sientes tú cuando ves que esos alumnos tuyos de las mentorías te mejoran y van por encima de ti? Pues es muy bonito, yo lo disfruto mucho, cuando me vienen habitualmente a la mentoría y han conseguido éxito y han conectado con euforia, les recuerdo que la euforia también es un desequilibrio mental. Que realmente tanto es un desequilibrio el fustigarte por no conseguir la venta, como es un desequilibrio el volverte loco porque alguien te ha comprado. Pensar que estás ahí arriba y te ha dado su dinero y no sé qué. Al final lo que acabamos de decir es, oye, el gran vendedor es el vendedor que hace su trabajo y se desapega a nivel emocional. Sabe que su paz interna y su felicidad no está fuera, sabe que está dentro. Es bonito porque mira, hoy justo en la comida hablábamos de la vida, ¿no? Y decíamos que el camino es un río en que hay dos orillas, el éxito y el fracaso, ¿no? O el dolor y la felicidad. Y la vida buena es cuando vas por el medio. Ahí está, nos lo dijo el Buda, ¿no? Vendedor también, ¿no? Camino del medio. El vendedor, si está siempre en el fracaso, va mal. Si está siempre en la euforia, va mal. Donde tú dices que tiene que ir es... Sí, ventas y vida es lo mismo. Ventas y vida es lo mismo. Para mí un vendedor que no consigue sus resultados está igual de desequilibrado, es decir, si se fustiga por ello, que la persona que se está volviendo loco porque está facturando X y se piensa mejor que el resto y todo esto, que los conocemos, ¿sí? Sí, todos. Entonces, la vida te invita siempre a camino del medio y a darte cuenta que... ¿Meditas? Un poquito. Se nota. Pues Joaquín, vamos a acabar con la última pregunta. Se han acabado los 15 minutos ya, vale. Tío. ¿Cómo inspirarías a ese comercial ahora mismo que está malviviendo por sentirse mal comercial? Está odiando ese momento de es que soy comercial y no me gusta.
Pues mira, primero que entre en elcavi.com y que descargue el email diario que mando, que le va a ser de gran ayuda, y que se apunte a la newsletter. Y segundo, yo lo que le diría es que disfrute de esa parte de él, que abrace esa parte de él, la cual tiene dificultades, esas dificultades que encontramos todos a nivel comercial y que yo en mi vida espero que las encuentre hasta el último día de mi vida, porque si no, qué aburrido va a ser si algún día de repente ya lo supiera todo. Que disfrute de las dificultades. Y si tiene claridad y meta y objetivo, los éxitos llegan tarde o temprano. Es un tema de constancia nada más. Pues qué maravilla, eres un gran maestro de vida. Gracias, Joaquín. Y vosotros, poner en comentarios esos bloqueos que estáis teniendo, si realmente en vuestros proyectos os está costando vender, escribidnos por qué. Que luego está Joaquín aquí, lo va a leer y os va a dar soluciones. Así que aprovechad que tenéis un maestro de vida tan bueno como este. No os dejo, porque nos vamos ahora a enseñaros un poquito más de programas de Tinku y nos vemos luego en la siguiente entrevista.